¿Alguna vez has mirado la cuenta del banco y has sentido cómo desaparecía el suelo bajo tus pies? Has trabajado todo el mes, de lunes a sábado, con el sol partiéndote el cuello, y cuando el dinero te ha caído en la cuenta, ¿se ha evaporado antes incluso de que pudieras respirar hondo? Entonces tienes que escuchar la historia de José Pereira. José era albañil en un pueblo a orillas del Guadalquivir, en plena Andalucía. Ganaba el sueldo mínimo, vivía de alquiler. No tenía ahorros, no le sobraba nada, no tenía futuro. El patrón lo llamaba lento delante de los compañeros de obra. El vecino se reía abiertamente de la idea de que un hombre como José pudiera ser dueño algún día de algo en esta tierra. Y una noche de febrero, con el hijo más pequeño ardiendo de fiebre y sin dinero ni para el medicamento más sencillo de la farmacia, José fue a la orilla del río Guadalquivir, no a pescar, fue a llorar. Pero lo que José encontró en aquella orilla, dentro de un cuaderno viejo con la tapa rasgada y las hojas amarilleadas por el tiempo, fue lo único que le separaba de una casa propia. 13 años después, entró en la notaría del pueblo, abrió una bolsa de tela cosida por su esposa y pagó aquella casa al contado, en efectivo, sin financiación, sin deber un solo céntimo a nadie. Lo único que te pido a cambio para contarte esta historia entera es que te suscribas ahora a este canal, porque lo que viene a continuación puede ser exactamente lo que le falta a tu vida hoy. Quien persiste, alcanza, y vas a descubrir por qué. José Pereira nació y creció en un pueblo a orillas del Guadalquivir, donde el calor del mediodía doblaba hasta las sombras y el olor a tierra seca se mezclaba con el del río. Era finales de los años 80. Las calles del barrio donde vivía eran de tierra apisonada que se convertían en barro en época de lluvias y en polvo fino en los meses de sequía. Ese polvo que se pegaba a la garganta, que entraba por los ojos, que te tragabas junto con el café aguado de la mañana. Desde los 14 años, José cargaba ladrillos. Aprendió el oficio con su padre, que aprendió del abuelo, y antes de eso nadie de la familia había llegado más lejos que la propia obra. No porque no quisieran, porque era lo que tenían al alcance de sus manos. Manos gruesas, agrietadas por el cemento, que sabían levantar paredes pero nunca habían sostenido la escritura de una casa propia. Vivía con doña Carmen y los dos chavales, Pedrito y Joaquín, en una casa de alquiler al fondo de un callejón. 4 habitaciones, salón, cocina, dormitorio y un baño que olía a humedad todo el año. Las paredes se descascarillaban en la esquina cerca de la ventana. El ventilador del cuarto hacía un ruido a lata abollada cada noche, pero doña Carmen nunca se quejaba. Se levantaba antes que el sol, calentaba el café en el fogón de gas, y mientras José se ponía las botas de goma gastadas, ella rezaba bajito, con los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el delantal de tela floreada descolorida. Dios proveerá, José. Él siempre proveyó. Y José asentía con la cabeza, cogía la fiambrera de aluminio con arroz y judías y salía por la puerta sin decir mucho. No porque dudara de Dios, sino porque le dolía mirar a su esposa y no poder darle más que aquello. Al final de cada mes era la misma cuenta de memoria: alquiler, luz, agua, comida. Lo que sobraba no llenaba la palma de la mano. Y la palma de la mano de José era ancha, pero no lo suficiente como para sostener un futuro. Quien persiste, alcanza. Pero José todavía no lo sabía. Fue un miércoles de febrero cuando el suelo se agrietó. Joaquín, el pequeño, se despertó con fiebre alta. Doña Carmen le puso la mano en la frente al niño y sintió el calor que le quemaba como brasa. El niño lloraba bajito, con los ojos hundidos y la respiración corta. Le cambió el paño mojado, rezó, esperó. La fiebre no bajaba. José necesita médico y medicamentos. José miró al rincón del cajón donde guardaba el dinero del mes. Contó, recordó,
El alquiler vencía en 3 días. Lo que quedaba no cubría ni la consulta. A la mañana siguiente llegó temprano a la obra y fue directo al despacho de don Gerardo, el dueño de la constructora. Un hombre de barriga grande, camisa abierta en el cuello y la costumbre de hablar alto para que todos lo oyeran. Don Gerardo necesitaba un adelanto. Mi hijo está enfermo y no tengo dinero para... Don Gerardo ni levantó los ojos del papel. Un albañil no es un banco, Pereira. Esto es una empresa. Ven a cobrar el día que toca como todo el mundo. Pero es mi hijo, don Gerardo. Solo necesitaba... Ya me has oído. Y volvió al papel. José salió del despacho con el estómago revuelto y el calor de la humillación subiéndole por el cuello. Los compañeros lo habían oído todo. Nadie dijo nada. Nadie hacía falta que dijera nada. Aquella tarde fue a casa del vecino Vicente, comerciante que se pasaba la vida repitiendo que tenía dinero ahorrado. Llamó a la puerta con la gorra en la mano. Vicente necesitaba un préstamo pequeño, solo para el medicamento del crío. Vicente cruzó los brazos en el umbral y sonrió torcido. Prestarle a un albañil es tirar el dinero, José. ¿Cuándo me lo vas a devolver? Soltó una risa corta. Ve a la farmacia y pide fiado. En la farmacia, el dependiente fue amable pero firme. La casa no fiaba. José volvió a casa con las manos vacías y el pecho pesado como una losa. Doña Carmen estaba en el salón con Joaquín en el regazo, canturreándole bajito. Cuando vio la cara de su marido, entendió sin necesidad de palabra. Aquella noche, después de que los niños se durmieran, José salió solo. Caminó en la oscuridad por las calles de tierra hasta llegar a la orilla del río Guadalquivir. Se sentó en una piedra. El río corría silencioso delante de él, ancho, oscuro, indiferente, y entonces, por primera vez desde adulto, José Pereira lloró. Lloró con la mano tapándose la boca para que nadie le oyera. Lloró de rabia, de vergüenza, de cansancio, y en medio del llanto, sin saber bien a quién hablaba, levantó los ojos al cielo estrellado y dijo: «Dios, ya no sé qué hacer, trabajo, no robo, no pido más de lo necesario. ¿Por qué no es suficiente?» El río no respondió. El cielo se quedó callado. Pero allí, al lado de la piedra donde José estaba sentado, había un objeto que no había visto al llegar. Un cuaderno viejo, con la tapa de cuero rasgada y las hojas amarillas por el tiempo. José cogió el cuaderno con cuidado, como si fuera a romperse. Pasó la mano áspera por la tapa de cuero agrietado. No había nombre, no había fecha. Solo 3 frases escritas a lápiz en la primera página, con una letra menuda y firme de quien sabía el peso de cada palabra. Fue entonces cuando oyó una voz detrás de él. «Lo has encontrado». José se dio la vuelta de un salto. Sentado en una piedra más grande, un poco más adelante, había un hombre anciano. Muy anciano, piel oscura, arrugada como corteza de árbol seco, cabello blanco, ojos tranquilos que no pestañeaban con prisa. Llevaba una ropa sencilla, pantalón de tela gruesa, camisa de botones desteñida, y sujetaba un sombrero de paja en el regazo con las 2 manos. «¿Este cuaderno es suyo?», preguntó José, con la voz aún rota por el llanto. Lo era. Ahora es de quien lo necesite. José miró de vuelta las 3 frases. Las leyó en voz alta, despacio. Primera: anota todo lo que entra y todo lo que sale, hasta el último céntimo. Segunda: aparta antes de gastar, nunca al revés. Tercera: la deuda no es ayuda, es cadena. Recházala como se rechaza el veneno. Se quedó en silencio. Después se giró hacia el anciano con una expresión que mezclaba confusión y decepción. «¿Solo esto?», dijo, casi sin querer. «Estoy aquí sin dinero para la medicina de mi hijo, con un patrón que me humilla, con un vecino que se ríe de mí». Y la respuesta es un cuaderno con 3 frases. El anciano no se inmutó.
Habló despacio, como quien no tiene prisa porque ya sabe el final de la historia. El Guadalquivir no nació ancho, José. Empezó como un manantial fino que cabía en la palma de una mano, pero nunca se detuvo, y quien persiste, alcanza. José se quedó mirando al río. Cuando se giró de nuevo, la piedra estaba vacía. El anciano había desaparecido, sin ruido, sin despedida, como si nunca hubiera estado allí, o como si siempre hubiera estado esperando el momento justo. José se quedó solo con el cuaderno en la mano, el río delante, y una frase que empezaba a golpearle dentro del pecho. Quien persiste, alcanza. A la mañana siguiente, José se despertó antes que el gallo. Se sentó en la mesa de la cocina con el cuaderno abierto, un bolígrafo que apenas tenía tinta, y empezó a escribir. Escribió el sueldo, escribió el alquiler, escribió la luz, el agua, el gas, la comida, escribió los céntimos del cafelito al borde de la obra, escribió el fiado de la tienda que ya ni recordaba cuándo había pedido. Cuando terminó, se quedó mirando al papel durante un buen rato. No estaba gastando mal, estaba gastando todo, hasta lo que no tenía. Doña Carmen se le acercó por detrás, leyó por encima del hombro y no dijo nada. Solo le puso la mano en el hombro a su marido, y eso fue suficiente. Pasaron las semanas. José anotaba todo, hasta las monedas sueltas que le sobraban del autobús. Era raro aquello. Humillante incluso, al principio, contar céntimos como si fueran oro. Pero al final del primer mes, por primera vez en años, sobró algo. Poco, pero sobró. Quien persiste, alcanza, Carmen, dijo casi para sí mismo mirando al cuaderno. Ella sonrió, cerró los ojos y dio las gracias en silencio. En el segundo año, el vecino Vicente llamó a la puerta con una propuesta. Una televisión nueva, 12 cuotas, una mensualidad que cabía en el bolsillo. José miró la televisión, miró el cuaderno, se acordó de la tercera regla. No, gracias. Vicente se rió. Estás loco, José. Todo el mundo lo paga a plazos. Así es como funciona. Todo el mundo lo paga a plazos y todo el mundo debe. Así no es como yo quiero vivir. Vicente se fue moviendo la cabeza. Los niños protestaron un poco, pero José no cedió. Y esa noche escribió en el cuaderno, rechazado. Quien persiste, alcanza. Pasaron 5 años. Don Gerardo, el patrón de la voz alta y la camisa abierta, quebró. La constructora cerró. José se quedó sin trabajo durante 3 meses. 3 meses que quemaron parte de los ahorros e hicieron que la duda volviera con fuerza. Una noche en la que el saldo del cuaderno estaba demasiado bajo, murmuró con rabia. ¿Para qué sirve un cuaderno si no hay dinero que anotar? Doña Carmen se acercó, le quitó el cuaderno de la mano, lo abrió por las primeras páginas y le mostró cuánto había entrado y salido en los últimos 5 años. Le mostró lo que habían conseguido ahorrar incluso en los meses malos. Le mostró la línea que subía, despacio, irregular, pero subía. Quien persiste, alcanza, José. Tú mismo me lo enseñaste. Él respiró hondo y volvió a anotar. En el 8º año, Pedrito, el mayor, quiso hacer un curso de formación profesional en la ciudad. La matrícula costaba más que lo ahorrado aquel mes. José se sentó con el hijo a la mesa de la cocina, abrió el cuaderno y le mostró cada línea. No puedo sacar de aquí, hijo. Ese dinero es la casa de nuestra familia, pero vamos a encontrar otra manera. Pedrito miró a su padre con una mirada que José nunca olvidará. No era decepción, era respeto. Consiguieron la matrícula con trabajo extra de doña Carmen. Costuras hasta medianoche durante 2 meses. La reserva no se tocó. En el 12º año, José sumó el cuaderno por última vez. Contó, recontó. Cerró los ojos. Era suficiente. No era mucho, no era poco.
Era exactamente lo suficiente para comprar la casa que había escogido en la calle del Arroyo, de mampostería, con corral y 2 higueras al fondo. Se quedó sentado a la mesa durante un buen rato, con las manos extendidas sobre el cuaderno, como si estuviera bendiciendo lo que había dentro de él. Después llamó a doña Carmen, llamó a los hijos y dijo en voz baja: «Quien persiste, alcanza». Y nosotros persistimos. El día de la escritura, José se levantó con el sol todavía bajo. Se tomó el café que doña Carmen le preparó en silencio. Se puso la camisa de botones que guardaba para la ocasión y salió con ella y los 2 hijos andando por la calle de tierra, la misma calle que había recorrido en la oscuridad años antes, llorando camino del río. En la notaría, el notario llamó su nombre. José abrió la bolsa de tela que doña Carmen había cosido especialmente para aquel día y fue contando los billetes sobre el mostrador con las manos que habían construido paredes toda la vida. Manos callosas, manchadas de cemento, que en aquel momento sostenían algo que ninguna financiación del mundo podría dar: la certeza de que aquello era suyo, completamente suyo. El notario se quitó las gafas. El dueño de la inmobiliaria se puso de pie detrás de la mesa. Fuera, en la acera de la notaría, estaba Vicente. Había oído el rumor y había ido a ver. Cuando José salió con la escritura en la mano, Vicente se quedó mirándolo sin poder hablar durante un momento. Después le tendió la mano, sin sonreír esta vez. «Me equivoqué al subestimarte, José». José le apretó la mano con firmeza, sin rencor. «No te equivocaste. Pensaste lo que piensa todo el mundo». Hizo una pausa. «Pero todo el mundo que piensa así sigue en el mismo sitio». Esa tarde, Pedrito se sentó al lado de su padre en el corral de la casa nueva, el mismo corral con las 2 higueras, y le preguntó cómo lo había conseguido. José fue a buscar el cuaderno. Estaba gastado, con hojas sueltas y la tapa casi cayéndose. Lo puso en la mano de su hijo. 3 reglas, 13 años, y una frase que un anciano me enseñó a la orilla del río, una noche en la que yo pensé que era el fin de todo. Lo miró a los ojos. Aquella noche no era el fin, era el principio. Dios no me abandonó en aquel río. Me envió un cuaderno. Pedrito abrió la primera página, leyó las 3 frases a lápiz y leyó, debajo de ellas, escrita por la mano de su propio padre a lo largo de todos aquellos años, una frase repetida decenas de veces, en fechas diferentes, con letras de humores diferentes: «Quien persiste, alcanza». Esta historia ha terminado, pero no va sobre José Pereira, va sobre ti. Va sobre quien se levanta cada día antes que el sol para construir el futuro de los demás, y todavía no ha conseguido construir el suyo. Va sobre quien estira el dinero hasta donde no llega, que reza, que pone de su parte, pero siente que falta algo entre la oración y el extracto bancario. Va sobre quien trabaja con honestidad desde hace años y aún siente vergüenza de no tener nada que mostrar. La humillación de don Gerardo no era el problema de José. La risa de Vicente no era el problema de José. El problema era no saber a dónde iba el dinero. Y cuando aprendió a controlar lo que ya tenía, todo cambió. No fue un milagro. Fue disciplina regada con fe. Como dice Proverbios 21:5. Los planes del diligente conducen ciertamente a la abundancia, pero los del precipitado ciertamente a la pobreza. José fue diligente durante 13 años, y quien persiste, alcanza. Si se te ha apretado el pecho en algún momento mientras escuchabas esta historia, es porque también es tuya. Y si te ha tocado el corazón ahora, es porque Dios te está llamando a salir del mismo pozo en el que estuvo José. Él encontró el cuaderno a la orilla del río. Tal vez tu cuaderno esté aquí, pero tengo que ser honesto contigo, que me estás escuchando ahora.
La oración sin acción no paga facturas. La fe sin actitud no te saca de la lista de morosos. Puedes seguir viendo cómo el sueldo se evapora antes del día 10, huyendo de las llamadas de los cobradores, devorado por los intereses del banco. O puedes dar el primer paso práctico hoy. Existe un manual llamado Manual del Dinero, 55 páginas ilustradas, con el paso a paso, diseñado para quien está exactamente donde tú estás ahora, para quien trabaja todo el mes y ve cómo el dinero se le va, para quien quiere salir del alquiler pero no sabe por dónde empezar. Cuesta menos que una comida de domingo, porque está hecho para quien está apretado. El enlace está aquí en la descripción de este vídeo y también en el comentario fijado. Dios abre las puertas, pero eres tú quien tiene que atravesarlas. Escribe ahora en los comentarios: quien persiste, alcanza. Quiero ver tu declaración aquí abajo. Suscríbete a este canal, porque aquí no solo contamos historias, aquí cambiamos vidas. Comparte este vídeo con alguien que necesite oírlo hoy. Puede ser exactamente el mensaje que le faltaba a esa persona. Y no te vayas, porque el próximo vídeo puede ser exactamente lo que necesitas. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y cada paso de tu camino. Hasta la próxima historia.